de referencias de avalúos internacionales, ¿cierto? Entonces, pues, el día de hoy, pues, vamos a tratar igualmente los cortes, las condiciones, ¿cierto? Pues, para que todo quede, pues, grabado, para que, pues, los compañeros sepan fechas. Vamos a revisar también el sílabus, ¿cierto? De las asignaturas, pues, perdón, de los temas a tratar durante el periodo académico. Y, pues, vamos a darle entonces la introducción a lo que se trata la materia de referencias de avalúos internacionales. Bueno, entonces vamos a comenzar con los cortes, ¿cierto? Entonces, regálenme un segundito. Nos copio la cuenta. Listo, entonces. Habíamos dicho que el primer corte se terminaba empezaba desde la fecha 23, o sea que el parcial quedaría para el 25 de febrero, ¿cierto? Que sería pues un miércoles 25 de febrero, sí. Con una duración de 24 horas, ¿cierto? Básicamente. El trabajo final, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar para el 18, que sería pues una semana antes, 18 de febrero, ¿cierto? Sería el trabajo final. Listo. Entonces el segundo corte, que se finaliza en abril 6. Entonces sería el parcial, ¿cierto? Parcial de segundo corte quedaría para el 8 de abril con una duración de 24 horas, ¿cierto? Y ese trabajo final, entonces lo vamos a dejar eso sería entonces el trabajo final para el 1 de abril. Listo. Y el tercer corte último y final lo tenemos en mayo. O sea que quedaría el parcial para el 6 de mayo. ¿Cierto? Corte 6 de mayo sería parcial, ¿cierto? De duración de lo mismo, 24 horas. Y el trabajo final, entonces, sería entregarlo una semana antes, ¿cierto? Mayo 6, antes sería para el 29 de abril. Entonces, bien, como ya sabemos, pues los trabajos, ¿cierto? Se deben de presentar en el tiempo pues estipulado, ¿cierto? De la fecha de entrega límite y ese pues será calificado, ¿cierto? Sobre 5 pues dependiendo de cómo esté el trabajo, ¿cierto? Pues esa sería la nota más alta. Y los que no sean entregados a tiempo se calificarán, ¿cierto? Sobre 3. ¿Vale? Y si no, pues, si no se entregan los trabajos, pues básicamente la nota será de 1. Lo mismo sucede pues con los parciales, ¿cierto? Entonces, pues, los parciales van a ser de 10 o 15 preguntas eh, de selección múltiple y pues automáticamente el sistema les va a asignar la nota, ¿cierto? Cabe resaltar que no vamos a hacer socialización de notas, ¿cierto? Entonces la nota de cada uno de ustedes va a ser,
subida, ¿cierto? En el transcurso pues de esa semana al Q10, ¿cierto? Entonces las notas pues tienen que ir a revisarlas directamente ustedes a la plataforma. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que ustedes manejen el Q10, de que pues si tienen alguna eventualidad de pronto que no los deja ingresar, no pueden revisar, ¿cierto? Entonces para que se acerque pues a coordinación o creo que con NEIFI, ¿cierto? Que pueden pues arreglar este tipo de situaciones. Entonces pues para que tengamos eso claro, que todas las asignaturas que vean conmigo pues no, ya no vamos a hacer socialización de notas, que yo siempre les mostraba cómo les había ido, ¿sí? En trabajos y todo, ¿no? Entonces, esa notica pues se va a quedar ahí pues ya directamente en el Q10. Lo mismo, puntos extras por participación en clase, por consultas que hagamos, ¿cierto? Y bueno, eso sería como así lo del tema de las notas y de los talleres y trabajos. O sea que básicamente vamos a tener como dos notas, ¿cierto? Entonces todas esas consultas que hagamos participación, pues nos va a subir la nota en dado caso de que no presentemos alguna cosa o que de pronto esto nos saquemos bajita nota en el parcial. Lo del tema de los trabajos, puede ser pues un trabajo escrito, ¿cierto? O puede ser también un trabajo con sustentación, ¿cierto? Entonces, pues los trabajos tienen que ser trabajos completos, con su portada, ¿cierto? Su contenido, introducción, ¿cierto? Pues todos los elementos básicos que conforman pues un trabajo como tal. ¿Por qué? Pues porque en esta asignatura, pues digamos que lo que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, eh, vamos a aprender a hacer como esos informes, ¿cierto? El contenido de un informe con normas IBS para informes de avalúos inmobiliarios, ¿cierto? ¿Qué otra cosa sí se me escapa? Bueno, yo me imagino que bueno, que los que están aquí presentes, me imagino que tendrán una clase, ¿cierto? Anterior a esta. Entonces, pues vamos a dejar 15 minuticos, ¿cierto? Como para que ustedes tomen agua, vayan al baño. Iniciamos a las 8:15, ¿cierto? En punto. Y ya, ¿alguna pregunta hasta el momento o todo claro? Todo claro, profe. Listo, Alex. Gracias. Listo. Entonces, bueno. Vamos a revisar entonces el sílabus, ¿cierto? De esta asignatura. Ahí ya están viendo, sí. Listo. Entonces, bueno, dentro del contenido de lo que vamos a tratar en clase, ¿cierto? Entonces, dentro de la unidad 1, vamos a tratar sobre la introducción a los avalúos internacionales, ¿cierto? Vamos a hablar sobre esos conceptos básicos, sobre la terminología, qué importancia tienen los avalúos internacionales, cuál es el panorama general de los mercados inmobiliarios globales. Dentro de la unidad 2, tenemos entonces estándares internacionales de valoración, en donde trae unos ítems sobre las normas IBS, ¿cierto? Sobre las normas USPAT, ¿cierto? Y sobre las normas RICS. Y bueno, en RICBOok, que es el libro rojo. Entonces vamos a hablar sobre cada una de estas normas, qué influencia pues traen los avalúos, ¿cierto? Cuáles son esas entidades pues que hacen parte de estas normas, en qué países se encuentran, ¿cierto?
Entonces, digamos que la asignatura pues es bien bonita porque pues nos da como un panorama, ¿cierto? Mucho mejor como exterior, ¿cierto? De ver, digamos, como los informes o los avalúos, ¿cierto? De otra forma diferente. Vamos a hablar entonces en la unidad número 3 sobre los métodos de avalúos internacionales. Vamos a hablar sobre cómo es ese método de comparativo de mercado, método de capitalización de ingresos, método del costo, aplicación y adaptaciones en diferentes países, ¿cierto? Entonces, como bien ya sabemos, pues aquí en Colombia también manejamos, ¿cierto? Los mismos métodos valuatorios, ¿cierto? Pero vamos a revisar cómo es el enfoque, ¿cierto? Que ellos hacen o la metodología en cada una de las normas que nombramos acá, digamos que las IBS, las USPAC, las RIC, ¿cierto? Bueno, en la unidad 4, entonces entramos con las normativas y regulaciones internacionales. Entonces vamos a hablar sobre legislaciones, normativas en Europa, América, Asia, Oceanía, comparación de las regulaciones entre diferentes países, cuál es el impacto de la regulación en los avalúos, ¿cierto? En la unidad 5, entonces, tenemos base de datos y recursos internacionales. Entonces, vamos a mirar fuentes de información del mercado internacional, la utilización de bases de datos globales, el acceso a informes y publicaciones internacionales. Dentro de la unidad 6, entonces, tenemos aplicación y práctica de métodos internacionales. Entonces, vamos a revisar algunos estudios de caso, algunos ejercicios prácticos, análisis de avalúos reales en diferentes mercados, talleres de elaboración de informes, ¿cierto? Con normas internacionales. Y si nos alcanza tiempo, entonces vamos a hablar sobre factores económicos y políticos en avalúos internacionales, qué impacto tiene en la economía global, ¿cierto? Y en los avalúos inmobiliarios, análisis de riesgos y oportunidades en mercados internacionales y las consideraciones políticas sociales. Dentro de la unidad 8, vamos a tener la elaboración de informes de avalúos internacionales. Entonces vamos a revisar esa estructura, el contenido, ¿cierto? De esos informes, los requisitos, los estándares de presentación, estudios de casos y análisis. Entonces, básicamente todo esto lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Conforme a lo que vayamos empezando pues a estudiar y a indagar. Listo. Listo. Entonces, quisiera saber si Lina está por acá con nosotros. Hola, profe, sí, aquí estoy. Bueno, Lina, entonces, no sé si tú hayas investigado o sepas algo con respecto a la referencia de avalúos internacionales. No, profe, de eso sí no sé absolutamente nada. Ahí sí me Listo, cortó. tranquilo, correcto. Alice, Eh, pues no mucho, profe, pues la valoración de bienes y activos realizados bajo normas y criterios, digamos, a nivel mundial, pero como tal, ¿vista así la norma bien? No. Lo que de pronto vimos un poquito el periodo pasado de las, listo. de las, de las, mm, de las IBS que estuvimos viendo. Listo. Gracias, Alice. Salvador. Lo mismo, profe, de la IBS que conozco un poquito y lo que tocamos en el cuatrimestre pasado. Listo, perfecto. ¿Sí me escuchan bien ahí o de pronto escuchan como ventilador o algo así? ¿O bien? ¿Todo bien? No, no se oye ventilador, profe. Ah, bueno. Vamos a Es escuchar que bien. donde estoy hace mucho calor. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar.
Esto acá bien. Bueno, entonces básicamente vamos a hacer como una introducción, ¿cierto? A este mundo de las referencias de los avalúos internacionales. Entonces, básicamente la referencia, ¿cierto? De avalúos internacionales son ese marco normativo, metodológico de mejores prácticas, ¿cierto? El cual pues es aceptado de manera global que se utiliza pues para poder sustentar, validar y dar pues credibilidad a un avalúo más allá del país de donde se realice, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto sirve para que el valor estimado, ¿cierto? El valor estimado de un bien inmueble, pues sea comparable entre países, sea defendible ante bancos, inversionistas, auditores, tribunales, y que sea alineado con estándares profesionales reconocidos de manera mundialmente, ¿cierto? Entonces, básicamente, en el entorno económico, cada vez está más globalizado la evaluación de activos, entonces esto requiere pues esos criterios homogéneos, ¿cierto? Que permitan poder garantizar esa objetividad, esa transparencia y esa comparabilidad pues entre los distintos mercados, ¿cierto? Y jurisdicciones. Entonces, pues en este contexto, las referencias internacionales de avalúos, pues constituyen ese marco técnico, ¿cierto? Y normativo fundamental, pues para el desarrollo de las valuaciones o de las tasaciones, ¿cierto? Porque pues es confiable, profesionalmente sustentada, ¿sí? Entonces, dichas referencias, pues están conformadas por normas, ¿cierto? Principios, metodologías, lineamientos, pues los cuales son emitidos por unos organismos que se encuentran reconocidos a nivel mundial, ¿sí? Cuyo objetivo básicamente es como poder estandarizar esos procesos de evaluación y poder asegurar que los resultados reflejen, ¿cierto? Ese comportamiento, pues, digamos que real del mercado. Bajo esas condiciones normales de negociación. Entonces, esa aplicación permite que los avalúos pues sean aceptados por esas instituciones financieras, por inversionistas, ¿cierto? Por auditores o por esos organismos regulatorios, ¿cierto? O alguna autoridad judicial, independientemente pues del país en donde se realice, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que ahorita más adelante vamos a hablar de ello, las normas IBSC, ¿cierto? Es como ese marco de referencia, porque pues digamos un ejemplo en la parte de créditos hipotecarios, ¿cierto? Avalúos para ello. Entonces, digamos que todo lo que esté en un avalúo pues tiene que ser creíble, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso nace esta necesidad de crear estas normas, ¿cierto? Que puedan justificar, ¿cierto? Ese valor y que pues tenga obviamente ese contexto pues bien técnico y detallado. Entonces, pues el uso de estas referencias internacionales en los avalúos, pues no solo fortalece, ¿cierto?, la credibilidad del valor estimado, sino que también facilita la forma, ¿cierto?, de la toma de decisiones en operaciones que pueden ser como la compra-venta, ¿cierto? Compra-venta, inversiones, financiamiento, aseguramiento, ¿cierto? Y ese cumplimiento normativo. Entonces, por ello, es de vital importancia su correcta aplicación, su correcta interpretación, ¿cierto? Entonces, digamos que esto resulta pues indispensable para el ejercicio profesional de valoración en un ámbito ya sea nacional o internacional, ¿cierto? Entonces, acá tenemos como unas siglas, ¿cierto? Que básicamente pues tenemos que las IBSC son ese organismo mundial y de ahí nacen estas otras, que son las IBS y las normas NIF y entre otros más. Entonces, básicamente las IBSC, aquí tenemos una definición,
que es el Consejo de Normas Internacionales de Valoración, ¿cierto? Es el organismo internacional que desarrolla y mantiene básicamente las IBS, ¿cierto? Y pues básicamente el objetivo de esta norma es proporcionar, ¿cierto? Esa guía, un marco para la valoración de activos, pasivos o patrimonios, ¿cierto? Las IBS, ¿cierto? Que son normas que regulan la valoración de activos, pasivos y patrimonios, estableciendo criterios para la determinación del valor. Y tenemos las normas NIF, ¿cierto? Que son las normas internacionales de información financiera, que básicamente son normas contables que establecen un marco para la presentación, pues, de estados financieros. Para este caso, en la asignatura, vamos a hablar, pues, nos vamos a enfocar es en las IBS, ¿listo? Bueno. Entonces, las normas internacionales de valoración pues, son, ¿cierto?, una herramienta fundamental de la actividad valuatoria, ¿sí? Independientemente del tipo de activo que se esté valorando, ya sea tangible o intangible, ¿cierto? Y pues, entre otros. Dependiendo también, pues, de la categoría, con el fin, pues, de poder generar un informe adecuado y, sobre todo, pues, con unas muy buenas prácticas, ¿cierto? También, pues, con el fin de que sea tenido en cuenta, ya sea en el país local y también, pues, en otras latitudes del planeta, ¿cierto? Entonces, la norma lo que hace es estandarizar ese lenguaje, ¿cierto? Valuatorio, ¿cierto? Un lenguaje, pues, que sea global, en el cual, digamos que en el caso del español, ¿cierto? Entonces, digamos los países como España, Colombia, México, Chile, bueno, y entre otros que se me escapan. Entonces, digamos que hay unas palabras, ¿cierto? Que pueden ser similares, pero tienen una connotación diferente, ¿cierto? Entonces, por ende, las normas internacionales nos ayudan a poder estandarizar como ese lenguaje global, ¿listo? Entonces, para ello, pues es importante, ¿cierto?, que en los informes valuatorios siempre tengamos un glosario, que pues digamos que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ese glosario, pues, lo exige las normas IBS, pues es como una de las ¿cómo podría decir? Es como un ítem, ¿cierto? Que está ahí, que nos dice que hay que hacer un glosario, básicamente. Bueno, entonces, ¿por qué han tomado tanta importancia estas normas de valoración internacional? Porque, pues, cuando los países comienzan a tener ya le cambié la diapositiva, esos tratados, ¿cierto? De libre comercio, entonces es allí cuando comienza esa dinámica, ¿cierto?, de los diferentes activos y los diferentes mercados. Entonces es allí cuando hay una apertura mundial, ¿cierto?, con la dinámica de la globalización de la información. Entonces cada vez es mucho más común que en ese sector valuatorio existan pues estos intercambios, ¿cierto?, de hacer valoraciones para otras latitudes, ¿cierto? De casas matrices, un ejemplo, ¿cierto? Digamos que están como en Europa o en Estados Unidos y necesitan valoraciones en Latinoamérica. Entonces, estas normas internacionales es para que tengamos ese mismo idioma y todos estemos como en ese mismo canal y conectados. Porque pues digamos que de pronto pueden haber, ¿cierto?, esos usuarios que van a requerir que en sus encargos valuatorios se cumpla con las normas, ¿cierto? Las normas internacionales de valoración, ¿sí? Y si de pronto tienen esos encargos valuatorios, entonces esa finalidad, ¿cierto?,
en un ejemplo de reportes financieros o en otra cosa, también se tienen que utilizar estas otras normas internacionales, ¿cierto? Que son las que ya les había nombrado, como las NIF, ¿cierto? Entonces, digamos que estas NIF, pues también son adoptadas por otros países que también van, pues, de la mano con las IBSC, porque, pues, ambos organismos, ¿cierto? Se encuentran ubicados en Inglaterra y, pues, ambos organismos trabajan combinadamente. Entonces, es por ello que es importante que los evaluadores, pues, conozcan de estas normas, que sepan, pues, que existen, ¿cierto? Porque, pues, en algún momento les van a requerir a ustedes un encargo evaluatorio, pues, basado en estas normas, ¿cierto? Bueno, entonces ahora necesitamos saber en sí qué es el IBSC, ¿cierto? Entonces, ya como lo había dicho anteriormente, estas siglas pues están, ¿cierto? En inglés, el IBSC, que es ese organismo que genera esas normas internacionales de valoración, ¿cierto? Digamos que es por llamarlo de alguna manera como las ISO, ¿cierto? Que aquí en Colombia son las ISO, entonces digamos que es como llamarlo por de alguna manera las ISO de los evaluadores, ¿cierto? Entonces, así como la ISO hace las normas de sistemas de calidad, de sistemas de ambiental, ¿cierto? Y demás, entonces para ustedes los evaluadores, en este sector se tiene como ese mismo organismo, pero de orden internacional, que es el IDSC, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es una organización no gubernamental, ¿cierto? Es básicamente como una ONG, ¿cierto? Que es miembro de las Naciones Unidas y tiene pues un respaldo internacional demasiado fuerte, ¿cierto? Esta básicamente nace en Inglaterra, está registrado pues en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas alrededor del año de 1985, desde ahí pues existen ellas. Entonces la IDSC trabaja de manera pues continua, ¿cierto? Con los estados y con miembros y ella nace de 6 organismos fuertes, que esos son los que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Tenemos entonces la cooperación y desarrollo económico, que es la OCDE, ¿cierto? En donde pues hay varios países que están adscritos, ¿cierto? Digamos en el caso de Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos, él hizo esta gestión de la inscripción a la OCDE, ¿cierto? Tenemos también entonces el banco, perdón, el banco ¿qué? El Banco Mundial, ¿cierto? Tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos la Organización Mundial de Comercio, la Comisión de la Unión Europea, el Banco para las Conciliaciones Internacionales. Entonces, el común denominador, pues, de estas organizaciones, ¿cierto? De todo esto de acá, si ustedes pueden ver acá, tenemos temas de banca, ¿cierto? Tenemos el Fondo Monetario, tenemos bancos, ¿cierto? Entonces, pues esto nace de una necesidad, ¿cierto? Fuerte en el sector financiero, pues a nivel mundial, ¿cierto? Porque pues digamos lo que les mencionaba anteriormente, porque pues digamos que las garantías y el riesgo que asumen las entidades financieras al momento de créditos hipotecarios, pues tiene que estar, ¿cierto? Muy bien respaldada. Entonces, por eso esos avalúos o esas tasaciones, para esos avalúos y esas tasaciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, ellos fueron como los abanderados y los pioneros, ¿cierto? En que estas normas cada vez fueran mucho más robustas en cuanto a qué, en cuanto a la implementación, ¿cierto? En los diferentes países. Por eso, pues, es que es importante conocerlas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar algo sobre cómo nace o cómo se origina, pues, esta organización, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la historia del IBE
Entonces, básicamente, desde el 85 nace esta organización, ¿cierto? Pero a finales de los 70, los representantes del Reino Unido, ¿cierto? Y profesionales tasadores de Estados Unidos son, digamos que los dos primeros países, ¿cierto? Son los dos primeros países que se unen para formar lo que hoy se conoce como el Comité de Normas Internacionales de Evaluación, o sea, las IBSC, ¿cierto? Luego de allí pasa el tiempo y a mediados del año 1994 ya comienzan a ingresar 20 países o podemos llamarlo también 20 organizaciones diferentes. Entonces ya esto ya no es un comité, ¿cierto? Ya no es un comité pues pequeñito de 2 países, sino que se vuelve algo mucho más grande, lo que se llama hoy en día, ¿cierto? La comisión, ¿sí? Sus siglas pues siguen siendo las mismas, IBSC. Entonces esto sigue siendo pues una comisión de normas internacionales de evaluación, ¿cierto? El cual funciona como comisión hasta mediados del 2007. Después de este año hay una apertura de IBSC y a mayor número de entidades dentro de las cuales nosotros podemos ver donde hay, ¿cierto? Esas fundaciones entonces aquí podemos ver en esta imagen fundaciones, ¿cierto? De investigadores que hacen parte de aquí, universidades, diferentes gremios de asociaciones, de evaluación, entidades, certificadoras, de evaluadores como lo es el RNA, ¿cierto? Entonces, en Colombia, como lo son las RICs. Entonces, digamos, aquí en Colombia es el RNA, pero pues digamos que las RICs ya son de la parte exterior. Digamos, las RICs vienen siendo parte de norma regulatoria, ¿cierto? En Inglaterra. Entonces también llegan a ser parte entidades de auditoría, entidades financieras, aseguradoras, fondos de inversión, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver pues con el tema de valoración. Entonces a mediados del 2024 ya se contaba con 210 organizaciones a nivel mundial, pues que hace parte más o menos de 137 países, ¿cierto? Entonces, digamos que ya esta organización pues es mucho más fuerte, mucho más grande, tiene mucho más peso, mucho más poder, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué ayuda? En que las normas van a ser como transversales, ¿cierto? Entre universidades, entre asociaciones de valoración y pues y diferentes gremios, ¿sí? Entonces, básicamente, este organismo tiene patrocinadores porque pues la idea es que cada vez, ¿cierto? Vaya penetrando mucho más en el mercado, ¿cierto? Y pues que las universidades o institutos, ¿cierto? Y pues en este caso en los gremios de los avalúos, pues sean implementadas, ¿sí? Sean implementadas, pues porque la idea es que todo sea estándar y pues globalizado. Entonces aquí pues podemos ver alguna de las, ¿cierto? De las asociaciones que hacen parte de, de, de este gremio, que son 210 y pues aquí tengo poquitos, mira, aquí están las RICs, ¿cierto? Más adelante, más adelante cuando vayamos como tocando más fondo el tema, entonces ya digamos que vamos a entender mucho mejor y vamos a decir, ah, ok, las RIC de las normas que la propia hablaba, ya se van a ir acordando más. Entonces estos son pues todos los gremios, ¿cierto? Que ya están acá. Y aquí tenemos el RNA, ¿cierto? Que esta es la de Colombia, que es el Registro Nacional de Evaluadores. Bueno, entonces acá las asociaciones básicamente ellos lo clasifican en 5 grandes categorías, ¿cierto? Uno, cuatro, cinco. 5 grandes categorías, ¿cierto? Entonces tenemos el tema académico, que son universidades, colegios, ¿cierto? Y otras instituciones
tenemos la entidad financiera, que son entidades sin ánimo de lucro, se tienen empresas que son parte corporativa, asociado, y otros, pues, que son específicamente de valoración, ¿cierto? Ahora, los objetivos que tiene el IBSC. Entonces, básicamente, como primera medida tenemos fortalecer la profesión, ¿cierto?, del evaluador, pues, a nivel mundial, ¿cierto? Ese es el primer objetivo que tienen las IBSC. Desarrollar normas internacionales de calidad y de valoración, además de su adopción y uso. Entonces, desde el año 85 al 95 fue que comenzaron las primeras normas. El IBSC, más o menos lo que habíamos hablado, en el año 2017 comienza pues como una dinámica mucho más fuerte, ¿cierto? En el sentido en que las normas comienzan a salir ya cada año o cada 2 años. Antes se demoraban muchísimo y eran, digamos que, documentos demasiado extensos. Tenemos también, entonces, aquí, ser puente entre sus organizaciones. Entonces, como hay diferentes organizaciones, ¿cierto?, que hacen parte del IBSC, entonces el IBSC es puente entre ellas, haciendo que las relaciones que se den estandaricen ese lenguaje, ¿cierto?, de las normas internacionales. Ser el vocero de la profesión del evaluador a nivel mundial. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Sí, profe, o sea, digamos, ¿cómo la planteo? Bueno, digamos, o sea, las reglas sí cambiarían mucho, digamos, en el aspecto legal, pero digamos ya para eso se hacen las normas internacionales para unificar, digamos, como esos criterios de técnicas de avalúos, o sea, ya en esa parte de valor de mercado, métodos valuatorios, se unifican esos términos con las internacionales igual que acá. Lo único, digamos, si yo me voy para otro país, lo que cambiaría son como los aspectos legales o procedimientos administrativos. Sí, correcto, Alice. Digamos que las normas internacionales hacen que lo que ella dice, hablar en un mismo lenguaje, ¿cierto? Entonces, básicamente, Europa, la Unión, perdón, sí, Europa es la Unión, la Unión, el Reino Unido, perdón, Estados Unidos y demás países, ¿cierto? Básicamente lo que ellos pretenden es que una avalúa de allá sea entendible acá en Colombia, ¿sí? Y que un avalúo que se haga acá en Colombia, ellos lo entiendan allá. Lo único, obviamente, que cambiaría sería, pues, que obviamente uno tiene que estar certificado, ¿cierto? Como evaluador en ese país. Entonces, pues, digamos, lo que está haciendo Salvador, ¿cierto? Él es allá tasador de donde él vive, que es la República Dominicana, pero si él quiere hacer acá un avalúo, pues tiene que tener, ¿cierto? Lo que acá nos exige, que es el Registro Nacional de Evaluadores. Entonces lo mismo pasa allá. Digamos un ejemplo, en la forma matemática, ¿cierto? Entonces digamos que es como para poder estandarizar todo, de que todo sea verificable, veraz. Digamos, acá en Colombia, pues es como algo complicado o de pronto muy pobre, ¿cierto? En cuanto a temas de investigación, en cuanto a temas eh, de normatividad, de fórmulas, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta de que en las anteriores clases del semestre pasado veíamos que la mayoría de fórmulas son de otro lado, ¿cierto? No son tan colombianas. Entonces, digamos que estas fórmulas, pues obviamente las podemos adoptar nosotros, ¿cierto? Estas normatividades también están adoptadas incluso acá en Colombia, ¿cierto? Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de la norma IBS, ¿cierto? Entonces, por eso en la gran mayoría,
de casos no las exigen o no las adoptan, ¿cierto? Entonces digamos que son como estas nuevas generaciones que están teniendo como ese conocimiento de que, oiga, esto existe, incluso si queremos hacer una tasación, ¿cierto? En moneda extranjera, se puede hacer, solamente pues hay que, digamos que las normas IBS son muy explícitas en ese sentido. Me refiero, digamos que, un ejemplo, ellos tienen las bases de valor, el enfoque y el método, ¿cierto? Entonces, para las normas IBS, estas tres cosas son diferentes, pero pues tienen que ir unidas, ¿cierto? Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo voy a hacer un avalúo por el método de comparación, entonces la norma IBS me dice a mí que yo tengo que colocar cuál es la base de valor. Ok, entonces más adelante vamos a ver la definición. Entonces la base de valor va a ser valor de mercado, ¿cierto? Mi enfoque va a ser enfoque de mercado, ¿cierto? Y cuál es la metodología que tengo que usar, que es la metodología de enfoque de mercado, ¿cierto? Que para las normas son tres cosas diferentes, pero pues que van obviamente de la mano, ¿sí? Entonces, pues básicamente es como es poder unificar los informes, ¿cierto? Que si yo lo leo acá en Colombia, también sea legible en Estados Unidos y que ellos lo puedan entender. Lo único que cambiaría, pues, es obviamente la transcripción. Si está en República, que también sea ya entendible, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pretende las normas, ¿sí? Sí, respondí la pregunta de Alice. Sí, profe, sí, 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 o sea, o sea, la ley es la local y la técnica es la internacional. Ujú. Sí, señora. Sí, incluso digamos que acá en Colombia, en muchas ocasiones, para el tema de avalúos más que todo, de pronto hay leyes y normatividades que acá no hay, entonces tenemos que ir a mirar cómo es en otro país y poderla adoptar acá en Colombia, ¿sí? Suele pasar de pronto esos casos, pues por lo que les digo, de pronto acá en Colombia pues hace falta mucha normatividad, hace falta digamos que mucho campo, mucha guía, entonces si ustedes entran a la lectura, básicamente en otros libros van a encontrar cosas que no las hay acá en los libros de acá o que de pronto no vamos a encontrar acá, porque pues digamos que no. Un ejemplo para la parte de servidumbres, ¿sí? Acá no hay como una guía técnica en donde le digan a uno, esto es así, tiene que ser esto, y no, no la hay. Siempre nos tenemos que ir a la normatividad extranjera, pero digamos que son aplicables, ¿cierto?, en el territorio colombiano, básicamente. Ok, profe. Listo, listo. Bueno, entonces aquí tenemos la importancia de las IDS. Entonces, este pues es un organismo, ¿cierto? Importancia de las IDS. Sí. Es básicamente lo mismo, un organismo mundial de la valoración, ¿cierto? El cual se genera o la genera o nace, ¿cierto? Del IBSC. Entonces, estas normas internacionales de valoración, pues son conocidas como las IBS, ¿cierto? Que hay pues unas cartillitas de esta normatividad. Entonces, pero ¿cuál es la importancia? ¿Cierto? Entonces podemos decir que la importancia es, primero, porque facilita, ¿cierto? Las transacciones transfronterizas, ¿cierto? Y ayuda a contribuir a que cada vez pues sean más viables en cuanto al mercado internacional, ¿cierto? De bienes, como lo dijimos al inicio de la clase. Entonces, al haber el libre tratado de comercio, ¿cierto? Como temas de banca mundial y al estar adscritos a la OCDE, entonces todo esto hace que los mercados internacionales generen esas dinámicas, ¿cierto? Y precisamente tengamos un mismo lenguaje, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se pueda facilitar
esas transacciones, ¿cierto? Sí, que facilite entonces esas transacciones en los diferentes activos, ¿cierto? Dos, pues que entabla, ¿cierto? Requisitos para estandarizar la práctica evaluatoria e implementar pues un lenguaje más unificado. Entonces, esto pues lo hemos hablado desde el principio de la clase, ¿cierto? Lo que se necesita o el principal objetivo es ese lenguaje estándar, ¿cierto? Y este lenguaje unificado. Digamos que no hay tanto problema en el lenguaje inglés, pues porque como es como algo más estandarizado, pero en la parte del español, ¿cierto? Sí se necesita pues tener como esos términos muy bien identificados, ¿cierto? Como lo puede ser, digamos, que es el significado de costo, que es el precio, que es el valor, que es una cuantía, ¿cierto? Para los diferentes países. Entonces pueden ser sinónimos, ¿cierto? Entonces, las normas lo que hacen es decir, oiga, existen estos términos, ¿cierto? Que se utilizan en valoración y estos términos representan estos, ¿cierto? Independientemente si uno está en España o en México, en Venezuela, en Colombia, Chile, ¿cierto? Entre otros. Entonces, es decir, como que este es un glosario y son los términos y este es el significado que tiene esto pues para la valoración, ¿sí? Entonces, básicamente, la finalidad, ¿cierto?, de las valoraciones para los diferentes propósitos. Entonces, su inicio, pues, tiene que ver mucho con lo que eran los bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces, ya la IBSC ya es mucho más abierta a lo que es la valoración, ¿cierto?, de intangibles, valoración de empresas, maquinarias y pues entre otros. Bueno, entonces, ¿cuántas normas internacionales de evaluación IDS se han generado en IBSC? Entonces, IBSC pues ha desarrollado, ¿cierto?, varias normas. La primera pues básicamente nació en el 85 y la segunda salió en el 94, en el 97 y se puede decir que en Latinoamérica pues empezaron a ingresar las normas internacionales a partir del año 2000, ¿cierto? Que fue cuando comenzamos a tener los diferentes libros, entonces tenemos la norma de las IBS 2000, 2003, 2005, 2007. Y en el 2007, cuando hubo ese cambio de esa comisión, que luego se volvió un consejo de normas, entonces ahí se tuvo pues como ese lapso de tiempo desde el 2007 hasta el 2011, que ahí fue cuando publicaron las otras normas. Y después del 2011, entonces tuvimos las normas del 2013, 2017, 2020, 2022 y la que está pues hoy en día, que es la 2025, ¿cierto? Entonces todos estos documentos pues han sufrido unos cambios con el pasar del tiempo, haciendo pues que sea mucho más, ¿cierto?, conciso. Bueno, ahora, ¿cómo es la adopción de estas normas técnicas en el caso colombiano? Vamos a hablar de ello. Entonces, básicamente, la adopción de estas normas IBSC en Colombia la hace el Registro Nacional de Evaluadores, ¿cierto? Que es un organismo gremial que tenemos nosotros acá en Colombia, ¿cierto? Que hace normas, que la adopta y la certifica, ¿cierto? Certifica a los profesionales en Colombia, pues a través de qué? De un sistema de calidad, ¿cierto? Entonces, esta entidad pues es miembro del IBSC, ¿cierto? Entonces, desde el año 2003,
hace parte, ¿cierto?, de ser miembro de las IDSC. Entonces, esto quiere decir pues que lleva más o menos como 20 años, ¿cierto?, representando a Colombia y es el único representante que tiene Colombia ante este organismo internacional, ¿cierto? De las 210 organizaciones que hablábamos anteriormente, el RNA, ¿cierto? Y el RNA desde el año 2003, pues hace parte del IDSC, ¿cierto? Y genera una infraestructura a través del INCONTEC, ¿cierto? Y de lo que es una unidad sectorial de esta organización. ¿Qué quiere decir? Que las normas o el trabajo que hace el RNA, ¿cierto? El Registro Nacional de Evaluadores, es tomar las normas internacionales de valoración y unirlas a lo que es el sistema de normalización de la ISO, ¿cierto? Entonces, esto fue algo, digamos que fueron como los pioneros, ¿cierto? Que hizo que este tema a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Que es poder unir esas normas de manera internacional con lo que es la estructura de la norma ISO, ¿cierto? Para poder pues tener esas normas en el caso de Colombia, ¿cierto? Entonces, ese marco normativo, que es el IBCC, pero su estructura es ISO. Entonces, con el fin de que puedan ser, pues básicamente certificadas. Bueno, la normalización. Entonces, básicamente esto se logra, ¿cierto? A través de un reconocimiento que se tiene en Colombia, que es este que están viendo ahí en la imagen, con el organismo del INCONTEC, ¿cierto? Que es el representante en Colombia, pues, ante la ISO. Entonces, el RNA lo que hace es una alianza, ¿cierto? Con el INCONTEC y genera una nueva entidad llamada Unidad de Normalización de la Actividad Valuatoria, ¿cierto? Entonces, esta unidad sectorial inicia en el año 2005, ¿cierto? Que ya tiene pues aproximadamente 20 años de estar haciendo normativas y ha expedido más o menos como 30 documentos, ¿cierto? A la fecha. En lo que tiene que ver pues con las normas de avalúos, ¿cierto? De las diferentes categorías, como pues en la valoración, ¿no? Que tenemos maquinaria, intangibles, inmuebles, bueno, y entre otros, ¿cierto? Entonces, esto pues contiene informes de diferentes normas, pues que han generado, digamos que esa unidad sectorial. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo bien, profe, vamos bien. Listo, perfecto. Esta asignatura es igual, mucha lectura y de mucho bla, bla, bla. Profe, le hago una preguntita. Qué pena. Entonces, que yo Claro, estoy un poquito cuéntame. tarde a clase y veo que el primer trabajo se debe entregar el... Ay, se me perdió. Espérenme. El 18 de febrero. ¿Usted nos daría el tema en esta clase o en la próxima? Yo el fin de semana le subo de qué se trata el trabajo, ¿listo? Ah, listo, profe, gracias. Todavía estoy redactando todos los trabajos. Listo, profe, gracias. Pero lo voy a dejar chiquitico porque pues igual ya está encima, ¿no? Ya en 10 días, básicamente. Es que este corte sí lo colocaron muy, Es que por eso le como estaba muy... preguntando, porque como lo vi tan cortico y ya hoy ya pues ya estamos a 4, pues es que ya está encima.
Sí, exacto. Sí, entonces lo vamos a dejar chiquitico o podemos, ya miramos qué ponemos y qué nos inventamos. Bueno, entonces seguimos. Digamos que países como Paraguay, ¿cierto? Ellos también tienen su unidad de normalización. Chile también esto comenzó su proceso de normalización ya hace como 2 años, ¿cierto? 2 o 3 años. Y ya deben de tener más o menos entre 2 normas emitidas, ¿sí? México también hace parte de las IBSC y ellos también tienen sus normas de valoración. Entonces, la importancia pues a nivel internacional del marco normativo pues son como estas normas internacionales, ¿sí? Entonces vamos viendo pues de que son pues bien importantes. Bueno, entonces aquí tenemos como esta pirámide, ¿cierto? Que son los niveles de normalización, en donde tenemos en el primer, ¿cierto? Lugar internacional. Entonces, para explicar esta imagen, entonces lo que tenemos acá en la punta, ¿cierto? Que nos dice internacional. Entonces, es como hacer un comparativo, ¿cierto? Entonces, así como las normas ISO son la punta de la normalización, ¿cierto? En el caso de los avalúos, eh, tenemos las IBS, ¿cierto? Y asimismo, como es la punta, es el contenido de los documentos, ¿sí? Entonces, a medida que esto va bajando, que vamos bajando aquí, ¿cierto? Entonces, va siendo como esos documentos más detallados. A nivel regional, ¿cierto? A nivel regional, en el caso de la calidad de las ISO, ellos tienen sus normas, ¿cierto? Que son las COPAN, ¿cierto? Y en el caso de las IBSC, tienen las normas UPAC, ¿cierto? Ya en el caso nacional, ¿cierto? Que es en el caso de la calidad para Colombia, entonces aquí en Colombia son las normas INCOTEC, ¿cierto? Y en el caso de otros países, pues ellos tendrán ya sus propias normalizadoras, ¿cierto? Como es la APSA y bueno, y entre otras. Y más abajo, ¿cierto? Cuando se vuelven más detallados los documentos a nivel de asociación, perdón, asociación, ¿cierto? Se vuelve como más detallado, ¿cierto? O a nivel gremial. Entonces, como nosotros tenemos en Colombia, que son las normas sectoriales, ¿cierto? Y los demás países, pues que ya, digamos que hemos mencionado, ¿cierto? Como en el caso de México, ¿cierto? Que están las normas que hace FECOBAL, allá está, es FECOBAL, que son las normas a nivel de asociación. Entonces, obviamente, en alianza, ¿cierto? Entonces, todo esto va en alianza con estos organismos a nivel nacional y pues en el caso colombiano, que esta es como la unidad sectorial, que ya hemos hablado, del RNA, ¿cierto? En el caso de Costa Rica, tenemos con Icobal, en el caso de Paraguay está, creo que si no estoy mal, es con AFI, y bueno, así entre otras, ¿sí? Y así los demás países que se encuentran en este mismo esquema, ¿cierto? Y finalmente, digamos, si usted quiere poner una empresa o yo como empresa, ¿cierto? También puedo tomar estas normas y generar unos documentos o unas guías, ¿cierto? Para mis evaluadores y tener un poco más detallado en esos documentos que ya van a obedecer pues específicamente o van a tener cierto unos requerimientos y a medida que va bajando por esta pirámide, entonces los niveles de normalización y los documentos pues van siendo mucho más detallados, ¿cierto? Entonces, las normas internacionales de valoración muy seguramente no se van a encontrar, digamos que temas muy específicos, ¿cierto? Porque digamos que ellas son como muy estandarizadas, algo así como por decirlo. Como por ejemplo, un ejemplo, la valoración de una servidumbre no la vamos a encontrar ahí, digamos el tema de expropiación o avalúo de joyas o un avalúo de una obra de arte, ¿cierto? O temas, digamos que muy específicos. Entonces, las normas internacionales me van a dar a mí es el marco de las buenas prácticas y demás
Y ya es responsabilidad, ¿cierto?, de cada uno de los países, pues empezar, digamos, como a desarrollar ese nivel de detalle. Alice. Profe, qué pena, es que hoy estoy como, hoy estoy cansada. Profe, a ver, o sea, tenemos las IBSC, ¿sí? De las IBSC se desprenden las IBS, que esas ellas son las internacionales. Y de ahí se desprenden las de cada, digamos, de cada país, que aquí, digamos, en nuestro país son las Incontec, pero esos ya serían normas más aplicadas a la parte normativa, ¿cierto? O sea, Ujú. Sí, más técnica. Ujú. o sea, como más a la Digamos, legislación, como a la legislación y eso, ¿sí? sí, exacto, sí. Ya. Digamos un ejemplo, digamos, estas normas IBS le van a decir a usted como que, mire, su informe tiene que ir con un alcance de trabajo, tiene que ir cuál es el tipo de moneda, tiene que ir un glosario, tiene que ir una bibliografía, tiene que ir, entonces ella le va a decir a usted cuáles son las cosas que usted debe que hacer, hora de llegada, hora de salida, ¿sí? Entonces ella nos va dando como esas pautas. Ah, ¿qué base de valor? ¿Qué es una base de valor? Entonces tenemos varias bases de valor, que está la base de valor de liquidación, base de mercado, base de costo, y entre otras que vamos a ver. Pero sí, es como más van más ligadas como al informe y las buenas prácticas, ¿sí? Ya en cambio las otras normas aquí colombianas ya son como más técnicas, más legislativas, ¿cierto? Que como que, oiga, mire, si usted hace esto mal, pues estas consecuencias va a traer o esto se hace de esta manera, ¿sí? Entonces las IBS son como más ese marco, como ese marco de buenas prácticas. Ok, profe, sí. Regálame un segundito. Profe, pero digamos, acá, digamos, para la normativa local de avalúos, puede haber, digamos, una regla diferente, digamos, a otro país. O sea, como hablábamos de pronto de una fórmula, pues sí, nos hemos tenido que remitir a referencias internacionales, pero pues como nuestro país, pues tiene una buena extensión rural, podría, digamos, aplicarse fórmulas o una metodología solamente, digamos, para acá. Bueno, la pregunta es que si solamente hay no entendí bien, como una fórmula matemática, ¿sí? No, Para, no, es que digamos, profe, o sea, si las IBSC son las que como que las con las que nos tenemos que regir, digamos, internacionalmente con el tema de metodológico para hacer, digamos, ujú. una cuestión de avalúo. Pero digamos, si acá en nuestro país se implementa, digamos, algo, no sé, una fórmula diferente o esto podría ser única, digamos, para acá. Bueno, pues lo que te entendí en la pregunta, no. ¿Por qué? Porque digamos que tú sabes que hay países muy fuertes, ¿cierto? Como lo es Estados Unidos y pues la Unión Europea, ¿cierto? Entonces digamos que el tema de la banca, ¿cierto? Hace pues que todo sea global, ¿sí? Entonces, pueden haber normas, ¿cierto? Que nos digan, mire, sí, esto se hace así de esta manera, ¿cierto? Pueden haber, pueden salir, ¿cierto? Pero pues digamos que es como ya
está esto globalizado, ¿cierto? Y pues esto ya ha cogido cada vez más fuerza, ¿cierto? Entonces estas normas, digamos que ya Colombia tiene ya un miembro, ya allí, ¿cierto? Entonces toda la normatividad pues que salga va a salir es basado, ¿cierto? En estas normas internacionales. De pronto que salga una guía, ¿cierto? Una guía para avalúos rurales. Entonces esta guía o un libro se hace de tal y tal manera, pero digamos que si vamos a requerir o los llaman a ustedes para van a hacer un avalúo, ¿cierto? Para crédito hipotecario eh, o para una aseguradora, ¿cierto? Eh, pueden exigirle a ustedes, no, mire, tienen que ser con normas internacionales, ¿sí? Entonces, digamos que esas normas internacionales, pues ya en la parte de en cuanto a bancos, aseguradoras, ¿cierto? Pues va a estar es como estandarizado. Entonces, digamos que ya los únicos que tienen derecho como a estarlas renovando, cambiarlo, decir, venga, vamos a quitar esto, vamos a poner esto, pues es esa misma organización, ¿cierto? Que pues que ya salga de pronto un libro otra cosa o que de pronto el banco, porque también hacían así, digamos en la parte de, más que todo de créditos hipotecarios rurales, algunos bancos manejaban sus propios esquemas, sus propias planillas, sus propios requisitos, ¿cierto? Pero pues digamos que acá en Colombia todavía no se ha implementado esto, pues porque no son como tan reconocidas, ¿cierto? Pero digamos que ya muy pronto van a comenzar a requerirlas. Incluso la gran mayoría de avalúos, casi todos están basados en las normas IBS y algunos en las RICS. Entonces tiene RICS y IBS. Es que son normas demasiado, digamos que las RICS a mí me parece que son muy completas, o sea, ustedes las leen y le queda la resolución del ligar le queda en pañales. Entonces, digamos que en cuanto a su parte metodológica, todo lo que explican, es chévere. Yo las tengo, se las voy a compartir porque también tenemos que hablar sobre ellas. Pero sí respondí la pregunta o no, esto, No, 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 Alice. sí, sí, profe, sí, sí, sí. Sí, es que ya voy entendiendo. Es que hoy estoy como un poquito cerrada. No, 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 pero sí, Tranquilo. ya. No, es que al principio uno dice como que esta vaina que, esto, como no sé qué, pero pues ya uno va leyendo, uno va entendiendo, mirar videos, eso pues te va abriendo más como la mente, ¿sí? Pero al transcurrir las clases, vamos a ir entendiendo pues mucho mejor, ¿cierto? Pues porque digamos que sé que es demasiada información, ¿sí? Y eso que son 2 horitas. Profe. Ujú. Lina, ¿tiene alguna pregunta? Salvador. No, profe, hasta el momento todo va como claro. Listo. Vamos, claro, profe. Sí, Salvador está como muy callado hoy. No, profe, escuchando. Y mañana tienen clase conmigo, ¿verdad? ¿También? ¿Mm? ¿Qué dictas mañana, profe? Yo creo. Urbanos 2 y Rural 2. Ah, sí. Sí. Sí, señora. Usted Bueno, ve, mañana tienen clase. mañana hay sabor, profesora, desde las 6 de la tarde. Hasta las 10. Ahí sí. Mañana tienen que estar con esa mente tranquila, abierta. Vamos derecho con usted hasta las 10. Sí, mañana sí está pesado. Vamos a tener que tener jarra de café todos al pie. Uy, Sí, sí, y la comida sí. al lado, y el baño. Uy, sí, porque No, ya no me vuelvo a parar al baño ni dándome con que esa perdida que me pegué en el otro con las tablas. Por ir al baño ya no me vuelve a pasar. no, vamos a volver a... La idea es que todos manejen bien las tablas, porque pues es la idea, ¿no? Que ustedes aprenden. Entonces mañana vamos a hacer un repaso de las fórmulas, a ver si hacemos un ejercicio, ¿cierto?
vamos a hacer varios ejercicios, hasta que ustedes ya la dominen, la interpreten y digan, no, venga, este valor, ¿por qué me está dando algo? Estoy haciendo mal, o sea, llegar a ese punto de poderlas entender y comprenderlas bien y cada una de las fórmulas. ¿Mm? Muy chévere, profe. Sí, 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 sí. esa es la idea, chicos. Bueno, entonces, Mañana entonces no toca tinto, sino como Red Bull y bueno, algo así más cargado de azúcar. toda Está muy agresiva animada. Red Bull. Profe, yo mañana me conecto, pero me toca conectarme desde el celular, que tengo una citica tarde con mi mamá, de revisión de una cirugía que le hicieron. Entonces voy a estar conectada, pero desde el celular, entonces voy a estar muy calladita, porque por ahí me da Ah, mucha lidia para que usted sepa, pero llego aquí a la casa y ya sí me conecto y ya. Pero ¿y ahí cómo hacemos, Lina, si siempre trabajamos con tus tablas? No me parece. Ay, no, Alice, yo ya se las compartí, ustedes quedaron con copia de mis tablas. Acuérdense que yo la Pero, compartí. pero Lina es la que la trabaja en clase. Yo trato de sí. llegar rápido, lo que pasa es que la cita me la pusieron a las 4 de la tarde y es en el centro. Que mi mamá el año pasado le hicieron una colostomía y vamos a tratar, vamos a mirar cómo nos va después de los 6 meses, si se la pueden reversar. Entonces mañana es crucial y si yo no voy, ella se me enoja porque soy yo la que la tengo que voltear para todo lado. Sí, Pero tranquilo, yo no, les dejo las tablas en el chat otra vez y Alice, tú la trabajas. Yo las dejo para que tú la trabajes. O Lady también es muy filosa para trabajarlas. el año pasado hicieron copia 3 personas, 3, tenían las mismas tablas. Este año no perdono ni una, Bien, profe. tenían los mismos trabajos, 3 personas, y era una de las que más peleaba en clase. ¿Mm? Dios mío. Ay, Que la compartió, o sea, compartió la misma tabla, pero lo único que hicieron fue cambiar los nombres, pero tenía todo igualito, las mismas imágenes, como se puede revisar la hoja, tenía igual, la misma hoja, Oh. el mismo, Porque yo sí el trabajé mismo muy dueño. en llave, yo sí trabajé muy en llave con Lady, porque Lady fue mi salvación y me explicó. Trabajamos muy en llave, pero, o sea, nos conectábamos por video y la trabajábamos ella desde su computador y yo desde el mío, así pues como a la par. Ella me iba explicando Sí. y así, pero así, de pronto, no sé, pero los valores, No, tú no fuiste, ah, bueno. fue Ay, otra gracias a persona, Dios. fueron otros. Ay, gracias a Dios. Profe, Pero entre esas está incluida Lady, señor. hicieron un copia y pega, pero yo no estoy ahí en ese grupo. No, tampoco porque Ah, Salvador no bueno. presentó el trabajo Ah, final. bueno. Eso fue en el trabajo final. Yo creo que Lady lo hizo y se lo compartió a los demás. profe. Lady es la Profe, cabecita. pero es que, profe, había harta gente que estaba muy perdida, digamos, a mí me pidieron ayuda también, pero pues yo dije, pues, o sea, a uno le mandan la tabla, pero si uno no sabe interpretar eso, pues queda uno loco, o sea, no Pero pues puedo. si a uno le colabora mandando la tabla, pues uno más o menos va leyendo y van, pues así lo hicimos Lady y yo. Ella me explicaba, entonces ya lo que le cogía el ritmo, listo. Y lo que no entendía, yo creo que la profe estaba que me ahorcaba, porque la molesté parejo con lo que ya no entendí en la tabla. No, pero para eso estamos. Es que la idea es que salgan aprendidos, ¿cierto? Pero lo que dice Alice es cierto. Así compartan las tablas, se hacen es un mal ustedes mismos, pues Sí, porque porque o sea, no está van bien a de que me entender. compartan la tabla, pero yo tengo que, o sea, tengo que tratar de interpretarla y hacerla mía, Ujú, ujú. porque si no, pues no, nunca aprendemos. Correcto, exacto. Así es, eso es así. Y pues pueden Sí, profe, pues compartir. de pronto cometimos el error de pronto de que esa persona pues se iba a sentar de pronto a analizarla, ¿sí? Pero Mm. pues no, La pues le próxima vez cambió solo el nombre, no, pues muy tenaz, sí. De vamos pronto a le tener di, que aprender le a digo la bloquearlo. culpable.
Vamos a Ahí tener que aprender a bloquear las tablas, cosa que sí las puedan ver y leer, pero que no las puedan volver a subir. Yo no recuerdo cómo es que se hace, me voy a poner en la tarea de averiguar, porque yo sé que hay un método de que tú puedes compartirla, pero no se puede volver a compartir. O sea, tú puedes ver mi trabajo pero no lo puedes ni pegar, ni copiar, ni volver a compartir. O sea, tú interpretas y entiendes y lo que no entiendes lo pides explicación para que tengas como la guía de cómo se hace. Yo en algún Exacto. tiempo, en otro lado que estudié, pero tengo que buscar las notas para poderme recordar cómo es que se le pone clave para que no la puedan subir así como decir tú, yo te la mandé a ti, Alex, y tú no la vas a reformar ni nada, sino que así tal cual la subiste, ¿sí? Yo sé que hay una forma de bloquearlas para que no la puedan subir así igual, sino que simplemente la tengan como una base de tenerla como de muestra que llamamos, pero Perfecto. ir cogiéndole el ritmo y poder llenar los campos y sabiendo de dónde sale cada fórmula, de este de aquí, ese, porque pues es que así es muy fácil. Sí. Lina, no solo a preguntarle al profe de sistemas que se nos saca la duda. Ah, sí, el profe nos puede volver a sacar de la duda, porque yo tengo que sacar, lo que pasa es que como yo me estoy trasteando, tengo todos esos apuntes metidos por ahí en unas cajas. Pero sí, el profe de sistema nos puede sacar de esa duda, pero yo sí sé que hay algo que se puede hacer con eso para bloquearlas. Sí, está bien ayudarnos entre todos y empujarnos entre todos, pero pues no, porque es que queda mal todo. Por ejemplo, yo lo puedo hacer de buena fe por colaborarle a mi compañero y que está atrasado y irle explicando, pero si él va a coger mi tabla y la va a subir, entonces ¿quién queda mal? Fui yo la que la quedamos mal todos. Y con mala nota. Ay, Jesucristo. Sí. Bueno. A ver, entonces, tan, tan, tan. Bueno, entonces vamos a proseguir. A ver, regálenme un segundito.
Listo, bueno, chicos, qué pena. Retomamos entonces. Bueno, entonces aquí vamos a hacer como un análisis de los cambios normativos, ¿cierto? Entonces aquí, espérame, le ponemos más grande. Sí. Ay, pero se ve todo, todo, bueno, espérame. Ponemos lapicito y mira, seguros. Bueno, entonces, bueno, entonces aquí tenemos como un modelo, ¿cierto? Del contenido, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos la norma, ¿cierto? 2005. Entonces, este documento aproximadamente tenía más o menos 337 páginas. Aquí, no sé si se alcanza a ver, igual yo les comparto las diapositivas. Entonces, venía con la siguiente estructura. Venía pues con una introducción, ¿cierto? Entonces aquí tenemos las normas internacionales, ¿cierto? Pues en la introducción teníamos los conceptos y principios generales de la valoración, ¿cierto? Teníamos entonces los códigos de conducta, ¿cierto? Eh, Teníamos entonces acá tipos de bienes, ¿cierto? Normas internacionales ¿qué? De valoración, ¿cierto? Venía entonces con la aplicación, aplicaciones, ¿cierto? Internacionales de valoración, notas de guía, ¿cierto? Y venía también pues ese ¿qué? Ese glosario, que ese glosario también lo vamos a comenzar a trabajar con el transcurso de las clases, ¿cierto? Entonces, pues ese glosario les va a servir a ustedes, pues, para que lo tengan ahí para todos sus informes evaluatorios. Bueno, entonces este contenido básicamente era el contenido de las normas, ¿cierto? Del año 2005 y 2007. Ya luego tenemos las normas ¿qué? 2013, ¿cierto? 2013-2017. Entonces aquí pues ya fue un cambio. Recordemos que en el 2007 hubo un cambio y ya estas normas tienen pues un contenido más elaborado, pues en el sentido que tenemos unos estándares de valoración, ¿cierto? Y ya luego vienen unos estándares, bueno, acá tienen ese contenido elaborado, entonces tenemos unos estándares, ¿cierto? Espérame, yo leo. Tenemos aquí entonces esos estándares generales, luego vienen los estándares de activos, ¿cierto? No sé si alcancen a ver, y ese glosario, ¿cierto? Espérame que se me va a descargar el computador. Listo. Bueno, y también pues un marco conceptual, ¿cierto? Entonces aquí ya se comienza a cambiar como la designación de las normas. Entonces, digamos acá podemos observar, ¿dónde está? Bueno, esto sería la designación de las normas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar IBS 103, IBS 102, IBS 101, ¿cierto? Entonces ya viene la 101, la 102,
100 son del estándar general. Y ya las de 200 en adelante, bueno, la de 200 básicamente son estándares de activo, maquinaria e intangibles, ¿cierto? Aquí como podemos ver, entonces aquí tenemos, bueno, un comparativo. Entonces aquí tenemos 200, empresa y participación en empresas, aquí sigue siendo la misma. La 220, instalaciones y maquinarias. Entonces aquí ya viene la 210, que es activos intangibles, ¿cierto? Aquí tenemos inmuebles de inversión de construcción, aquí ya no tenemos 233 ni 250, ¿cierto? Entonces vamos notando que va habiendo como ese cambio, ¿cierto? En ese contenido en cuanto a la normatividad y en cuanto a la tabla de contenido, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos las 2020, 2022 y 2025. Entonces, como vimos, en el 2017 pasó una norma nueva, ¿cierto? Del 2017 pasamos a la 2020, ¿cierto? Que esta es de activos no financieros y ya después del 2020 a 2022, que es la norma nueva que ingresó, ¿cierto? Y ya después, para el 2025, pues que es la que tenemos en la actualidad, ¿sí? Que esta para el año pasado estaba en inglés y en noviembre llegaba la traducción, pero yo todavía no la tengo. Voy a descargar para compartirles. Bueno, entonces aquí podemos ver, ¿cierto? Que la norma aquí para el 2022, la norma nueva que ingresó, entonces aquí la tenemos en rojo, que es la 230, ¿cierto? Que esta no estaba acá, entonces ingresó la de inventarios, ¿cierto? Y ya pasamos del 2022 al 2025, que en donde tenemos un cambio como más organizado y vemos que el marco conceptual, ¿cierto? Que venía en el 2020, que es este de acá, sigue en el 2022, ¿cierto? Sigue acá también, marco conceptual, pero entonces ya en el 2000, en la norma 2025, ¿cierto? Ya para acá, ya se vuelve entonces una norma, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí la IBS 100, marco de la evaluación, ¿cierto? Entonces aquí ya se vuelve esa norma internacional. Entonces la IBS 100, que es el marco de la evaluación, antes hacía parte de la introducción, ¿cierto? Pero ya en el 2020-25 se volvió pues esa norma. Entonces es otra norma que ingresó nueva a las IBS 104. Tenemos entonces... el concepto. Otra que ingresó nueva es esta, la 104, que son datos e insumos. Entonces, en el 2020, ¿cierto? Las normas 2020 eran bases de valor, acá. En estas tenemos, ¿cierto? 2020 IBS bases de valor, en la 2022 también era bases de valor, pero aquí ya en el 2025 cambió a ser a datos e insumos, ¿cierto? Y bases de valor, pues se volvió la norma IBS 102, ¿cierto? Que es esa que tenemos acá. Entonces ya no es la 104, sino la 102. Entonces, otra norma nueva es la de modelo de evaluación, donde se complementa pues con modelos de inteligencia artificial y herramientas, ¿cierto? Que sería súper bueno que tomaran un curso de inteligencia artificial. Acá, modelos de evaluación, ¿cierto? Bueno. Que básicamente estos son pues como las ayudas tecnológicas. Digamos que, como bien sabemos hoy en día, digamos que en la parte rural, ¿cierto? En la parte rural sí o sí necesitamos de herramientas tecnológicas, ¿cierto? Por las grandes extensiones de terreno. Entonces ya aquí en el marco o el modelo de las normas 2025, pues ya hace parte de la normatividad, ¿cierto? Entonces ahí pues digamos que nos va a hablar todo lo referente a cómo crear como ese informe, ¿cierto? De la aplicación pues de estos instrumentos. Ya caemos en la IBS 106, ¿cierto? Que es esta de acá. Entonces ya tenemos
la norma de documentación y presentación de informes, ¿cierto? En la norma 2020, en esta de acá, era la 103. En la 122 también era la 103, ¿cierto? Pero entonces aquí ya en la 2025 pasó a ser la 106, ¿cierto? Porque pues ya la 103 es enfoque de valoración, ¿cierto? Entonces es como para tener claro, pues digamos que si vamos a la lectura y vemos la normatividad, pues va, pues como para que no se pierdan, ¿cierto? O les quede ahí grabado, pues de que este contenido o esta norma, pues ha cambiado, ¿cierto? ¿Por qué hago, digamos, como este comparable? Porque muy seguramente, digamos que en los informes, ¿cierto? De pronto que hagamos un modelo de informe, entonces tengamos muy en cuenta que en la parte de las declaraciones, digamos, el presente informe cumple con la norma IBS 103 del 2025, un ejemplo. Entonces, en el contenido de ese informe, pues tiene que ir, ¿cierto? Actualizado, digamos que ya no es la 103 del 2020, sino la 106 del 2025, ¿cierto? Entonces es como para hacer esa aclaración, ¿cierto? De las normas de los activos se conservan las normas generales, pues que son las normas que se deben de cumplir independientemente del activo, ¿cierto? Estas de acá, que son las normas generales. O sea, estas sí o sí, pues se deben de cumplir independientemente de lo que se esté valorando, ya sea algo tangible o intangible. Entonces, esto pues básicamente debe de tenerlo pues ese informe de trabajo. Ya luego lo pasamos a lo que son las normas de activos, que son estas normitas de acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo estoy valorando un ejemplo, una empresa, entonces me debo de guiar por la IBS 200, ¿cierto? Que es esta de acá. Si es un intangible, entonces la IBS 210, que me habla todo con respecto a activos intangibles, ¿cierto? Si es un pasivo no financiero, entonces a la 220, ¿cierto? Que me habla todo con respecto a ese tema. Si es de inventario, entonces la 230, que me habla todo con respecto, ¿cierto? A temas de inventario, ¿cierto? Planta y equipo, entonces, si estoy valorando algo de maquinaria, planta y equipo, pues me voy a la IBS 300, que me va a hablar todo con respecto de cómo tiene que ser, ¿cierto? La valoración. IBS 400, derechos inmobiliarios. IBS 410, propiedad y desarrollo. Y IBS 500, instrumentos financieros, ¿cierto? Entonces, digamos que ya como les dije, entonces, primero nos vamos a esta sección, ¿cierto? Que es donde básicamente sí o sí debo de cumplir, ¿sí? Analizar. Vamos a analizar e interpretar pues cada una de estas cosas. Y ya luego, dependiendo del activo que se esté valorando, entonces asimismo nos vamos a las normas de los activos y pues obviamente todo esto debe de ir referenciado, ¿cierto? En nuestros informes valuatorios. Dentro de los cambios de la IBS 103, es importante, ¿cierto? De que acá lo que es el enfoque, perdón, aquí, acá, digamos acá, lo que les hablaba ahorita, ¿cierto? Acá. Entonces, es importante que acá lo que es el enfoque no se confunda con el método, ¿cierto? Entonces, una cosa es el enfoque, ¿cierto? Y otra cosa diferente es el método o una base de valor, ¿cierto? Entonces, una de las bondades que tiene el IBS 103 es que en ese contenido nos dice que tenemos 3 enfoques, ¿cierto? Enfoque de mercado, enfoque de ingresos y enfoque de costos, ¿cierto? Que son básicamente los enfoques reconocidos de manera internacional, ¿cierto? De valoración. Pero ojo, cada uno de estos 3 enfoques pueden desarrollarse por diferentes métodos, ¿cierto? Entonces, si este es el enfoque de costo, ¿cierto? Pues me voy entonces al método de costo, ¿cierto? Si voy a hacerlo por el enfoque de mercado, entonces me voy por el método de mercado. Si es el enfoque de ingresos, pues me voy por el método de ingresos. ¿Listo? Entonces, pues, pues la norma es muy explícita diciéndome a mí, ¿cierto? Que hay varios enfoques, ¿cierto? Pero para cada uno hay un método, ¿cierto? O una base de valor. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, o sea que cuando uno
digamos, si uno consigue la norma, la 2025, en ella consigue las me perdió la imagen. Consigue uno ahí la IBS 100, la 106, la 102, todas en ese contenido, todas en la Claro. 2025. Claro, sí, mira, yo acá Ok. te voy a mostrar, espérame, yo tengo es la 2022. Yo te muestro. No creo que yo había descargado. Pero, espérame, pero las tengo en inglés. Espérame, yo te la comparto. Se las voy a compartir, es que la tengo es en inglés. Todavía no la tengo. Presentar otra cosa. Recibidos, normas internas, preferencia de ¿cómo sale? No. Es que me sale por el otro lado. Es por aquí. Presentar otra cosa. ¿Cómo hiciera? Es que está abierta por otra pestaña, pero entonces no sé cómo hacer. O sea, está abierto por otro navegador y ahora no sé cómo abrirlo por acá. A ver, espérame, a ver. Ya. Sí. Listo, sí. ¿Me dejas ver? Sí. Sí, mira, Alice. Entonces, estas son las normas, ¿cierto? International Evaluation Standard. Bueno, me perdonarán el inglés. Entonces, básicamente esta es la nueva norma, ¿cierto? Que está vigente. Entonces, acá, pues, tenemos, ¿cierto? Lo que ahorita hablábamos, ¿cierto? Del marco general. Entonces, aquí, como vemos, ya está puesto aquí todo. Me dice la norma IBS 100, está en la página 16, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, pues aquí ya vemos la introducción, vemos aquí pues la parte general, estándar, el glosario, ¿cierto? Que ellos hacen acá. La próxima clase lo leemos a ver, ¿cierto? Entonces ya ella viene mucho más organizada, ¿cierto? Ya me habla sobre las bases de valor, me dicen en que están en tal página, ¿cierto? Entonces aquí ya pues ella siempre viene así, en rojo y en azul. Las otras normas que uno vaya a ver, entonces vienen como así. Estas se las voy a compartir y voy a revisar cómo puedo descargar las que ya están traducidas en español. Sino que es como una idea y porque tengo, ¿dónde están las otras? 2022. Tengo la 2022, pero no la veo. No la veo. Me metí por otro lado. Y ese, no, debo de tenerla, entonces voy a buscarlas y les voy a compartir entonces las del 2022, estas en inglés y voy a buscar entonces la traducción que creo que yo la había descargado el año pasado, pero no me acuerdo dónde la tengo o miro cómo descargarla para poder trabajar en ella, ¿no? Porque pues es la idea, aprender a conocer pues la norma y poder trabajar pues con ella y hacer ejemplos, ejercicios, informes, ¿cierto? Pues que son informes pues que les van a servir pues para valores rurales, urbanos, ¿cierto? Entonces pues no siendo más, me despido, entonces nos vemos mañana, que descansen, una feliz Bueno, noche, profe, hayan gracias. entendido, comprendido y un abrazo. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, que descansen. Bueno, buenas Gra- noches, compañeros. Gracias, compañero. Gracias, profe. Compañeros, que descansen. Igualmente, Hasta mañana. hasta mañana.